hasta el papel y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí. Me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a empezar con esta sesión, el curso de Biología Matemática 1. Vamos a estar comentando sobre, y de aquí a un par de clases, sobre modelos de crecimiento de población. Todavía no nos vamos a meter al crecimiento de individuos y al desarrollo, pero de momento vamos a hablar de crecimiento de población. Eh, Es decir, aquí lo único que nos va a interesar es cómo, eh, de alguna manera, el medio va acotando el crecimiento de las poblaciones. Y el medio, pensando ampliamente en simplemente las condiciones necesarias para que se pueda dar la reproducción de los individuos de una especie dada, ¿no? Eh, entonces aquí vamos a retomar el día de hoy algunos modelos que seguramente vieron ustedes en sus cursos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Eh, pues vamos a retomarlos un poco como si no nos acordáramos mucho. Eh, Vamos a plantear las hipótesis del modelo, vamos a plantear las ecuaciones del modelo y vamos a ver qué información nos da. Entonces, vamos a ir un rato al pizarrón y si diera tiempo de una vez hoy, regresamos a la computadora a ver si podemos modelar algo de esto en Python. Pero si no, lo hacemos la siguiente sesión. Eh, entonces vamos a plantear ese modelo, vamos a plantear las hipótesis, vamos a hacer la crítica de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en ese modelo. Y luego continuamos a lo que sigue. Entonces, el primer modelo que vamos a recordar, a revisitar, es el modelo de crecimiento malthusiano. Eh, y luego vamos a irlo modificando, ¿no? Eh, Estos modelos que vamos a abordar el día de hoy vamos a utilizar ecuaciones diferenciales ordinarias, pues van a ser modelos deterministas continuos y eh, pues, fenomenológicos en principio, ¿no? Entonces vamos un rato al pizarrón y continuamos. Ok, entonces vamos a hablar sobre modelos de población. Primero vamos a hacer algunas hipótesis. Vamos a trabajar con el modelo más simple y luego vamos a ver qué tanto podemos avanzar. Entonces, modelos de crecimiento de población. Entonces, eh, vamos a suponer que tenemos una población X que cambia con el tiempo, ¿no? X en principio depende de- del tiempo. Y queremos saber cómo cambia esto respecto del tiempo, ¿no? Entonces vamos a suponer que esta variable de población es continua y diferenciable, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo cambia esto en el tiempo? Eh,
pues vamos a ponerle algunas hipótesis, ¿no? La hipótesis uno es que eh, la población crece o cambia eh, de forma proporcional a su tamaño. La hipótesis 2 va a ser que no se terminan o no hay límite para los recursos. Es decir, que los recursos necesarios para que se siga este, creciendo la población, para que los bichos sigan teniendo hijos, no se van a agotar, ¿no? Y la hipótesis 3, la tasa de crecimiento es constante. Eh, ok, entonces, eh, ¿cómo construimos una ecuación para esta cosa? Eh, entonces, decimos que cambia respecto del tiempo de forma proporcional, entonces es proporcional al tamaño de la población en el tiempo t, ¿no? Y eso significa que hay una constante de proporcionalidad que funciona, ¿no? En este caso podemos llamarle alfa o rho o como quieran llamar. Y esa tasa es constante, ¿no? Entonces alfa es un número real, pero aún más es un número real positivo, ¿no? Porque estamos hablando de crecimiento. Eh, y vamos a tener una condición inicial para el tiempo donde se inicia la medición, que va a ser x0. Esa x0 lo que nos señala es cuál es la población en el instante de tiempo donde empieza la medición del tamaño de esa población. Eh, y ya, ¿no? Entonces esto va a crecer todo el tiempo. ¿De qué forma? Pues es más o menos sencillo si se acuerdan de sus cursos de ecuaciones diferenciales. El, eh, en sus cursos de ecuaciones diferenciales, este tipo de ecuaciones eran de variables separables. ¿No? Entonces usamos el caso de la separación de variables y reescribimos esta ecuación diferencial como la siguiente ecuación integral, de lo cual la función x de t podemos obtenerla intrínsecamente de esta forma, donde esta c es una constante arbitraria de integración. Ahora, esto nos lo vamos a quitar con una exponencial y entonces tenemos, aplicando la exponencial en ambos lados de la ecuación, que esto es igual a e a la alfa t por e a la c, y esa constante c la podemos obtener de las condiciones iniciales, haciendo x0 igual a e a la alfa por 0, que es 1. Esto es e a la c, ¿no? Y entonces la c no es otra cosa que el logaritmo del x0, ¿no? Eh, ok.
Entonces, después de todo esto, ¿cómo queda la ecuación que modela este crecimiento? Es x de t igual a x0 por e a la alfa t, ¿no? Esta ecuación corresponde con la llamada ley de Malthus del crecimiento, o de crecimiento malthusiano. ¿Quién era Malthus? Malthus era un demógrafo, economista inglés en la época victoriana, que lo que quería mostrar era que la población crecía demasiado rápido a tal escala que no podía haber una apropiado producción de alimentos para que la población humana, ¿no? Esta era una población humana, siguiera desarrollando, ¿no? Y eso genera algunos problemas. Pero nada más recordemos, ¿no? Cómo se ve esta función por acá, pues en el 0 le pega al x0 y de ahí crece indefinidamente, ¿no? Entonces, moviendo las distintas condiciones iniciales, vamos a tener una cosa de este estilo, ¿no? Todas se ven igual, siguen manteniendo la misma distancia, no son en ese sentido, podemos determinar con el tiempo, ¿no? Se puede hacer el experimento, ¿no? Con una población humana, de tratar de ajustar ese crecimiento exponencial. No siempre funciona. O sea, son errores bastante grandes, los que son la diferencia entre la curva del modelo y la curva real, representada por los puntitos de la población, pues, la población que se esté estudiando, ¿no? Ahora, ¿qué estamos diciendo acá? ¿O qué estaba diciendo Malthus? Malthus decía que la población crecía sin control, ¿no? Sin ningún límite y sin ningún control, y que este crecimiento exponencial de la población había que compararlo con el crecimiento geométrico de los recursos necesarios para alimentar a las personas, ¿no? Y que como la población iba a crecer siempre más rápido, con una tasa más rápida, entonces la población creciente iba a generar pobreza, lo cual es una verdad en el modelo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en la Inglaterra victoriana? Que la concentración de la riqueza en pocas manos, no sé si eso les suena, la concentración de la riqueza cada vez en menos manos genera pobreza. Entonces las personas nuevas vienen a un mundo donde la pobreza es la ley, donde la pobreza es la generalidad, y uno se encuentra prácticamente incapacitado de salir de esa situación, si no tiene uno un nombre familiar de cierto tipo, ¿no? Entonces, un poco alejado de la verdad lo que pretendía Mal, ¿no? Y esto viene un poco también, primero, es deficiente el modelo porque esta hipótesis es excesiva y esta hipótesis es poco realista, ¿no? La hipótesis del crecimiento, de la tasa de crecimiento constante, pues depende de la escala de tiempo. Podrías pensar en que esto es aproximadamente constante, pero en un periodo, ¿no? No es la misma tasa de crecimiento, yéndonos a una población humana, no es la misma tasa de crecimiento para una época donde todo el mundo tiene trabajo, a una población, a la tasa de crecimiento de una población que acaba de pasar por una guerra civil. La experiencia es que cuando ocurre una guerra civil, inmediatamente después las tasas de natalidad
bajan rotundamente y se vuelve complicado volver a poblar esos países, ¿no? Entonces, son poco realistas, ¿no? Por decirlo menos, es un modelo malo, es un modelo equivocado, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar con esta hipótesis y vamos a cambiar el modelo. Una cosa más, si algo podemos sacar del modelo de Malthus, además de ejercitar el, el lápiz, ¿no? Para acordarnos de algunas técnicas de ecuaciones diferenciales, eh, nos puede servir, nos debe servir para generar esta discusión sobre el papel del científico en la sociedad y cómo las investigaciones, los resultados, las propuestas, los modelos, incluso cuantitativos de los científicos de todo tipo, pues se utilizan, son susceptibles de utilizarse e incluso de realizarse a favor de una idea política, a favor de una posición concreta, a favor de un grupo de personas. No, no quiere decir que deje de ser objetiva la matemática, deja de ser objetivo la persona. Las personas no son objetivas, no somos objetivos, tenemos un trasfondo cultural, tenemos un trasfondo histórico, y eso genera un sesgo en el conocimiento que estamos realizando, ¿no? Somos gente de nuestra época y así deben leerse los resultados también, ¿no? Entonces, para que no nos engañemos con que como ciertos individuos son científicos, entonces actúan por pura amor al conocimiento, ¿no? Eso es completamente falso. Entonces nos quedamos con esa hipótesis y vamos a cambiarle un poco para que esto sea menos artificioso. Nos quedamos con esto. Y vamos a quitarle esto así y vamos a decir, ya, crece. Ahí le hubiéramos puesto crece. Y vamos a ver. Proporcionalmente, cambia proporcionalmente a su tamaño, ¿no? Entonces es algo, pero la tasa de crecimiento o de cambio no es constante, sino que depende, va a ser una función que depende de la población y del tiempo, al menos, ¿no? Entonces es algo así. Ahora, vamos a introducir un concepto aquí que es la capacidad de carga. Esta es nuestra nueva H3, H2, capacidad de carga, vamos a de carga K. La capacidad de carga K es la cantidad de individuos que soporta el medio. Es decir, cuántos individuos cuántos individuos es capaz de sostener el medio en términos de que puedan seguir reproduciéndose, ¿no? En cuanto a alimentación, en cuanto a poderse guarecer, ¿no? Entonces, si son demasiados, el sistema, lo que estamos diciendo aquí es los recursos del medio no son ilimitados y ese límite lo vamos a medir con este parámetro que se llama la capacidad de carga del sistema. Y eso va a entrar como un parámetro en nuestra tasa de cambio de la población, ¿no? Un problema mayor que hay con el de Malthus es que siempre crecen las poblaciones o siempre decrecen, ¿no? Entonces, ¿cómo se modela
el fenómeno de una población que se vuelve muy numerosa pues en alguna cantidad de tiempo y de pronto empieza a tender hacia la extinción. O no hacia la extinción, disminuye su población hasta un nivel basal, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Eso no lo podemos obtener en el de Malthus. ¿Cómo podríamos obtenerlo acá? Quisiéramos ¿qué quisiéramos con este? Queremos que la f, cuando x sea igual a k, cuando x sea idénticamente igual a k, esta se anule. Y eso va a anular a la derivada. Queremos que cuando f tenga, lo midamos en valores menores que k, entonces esta f va a ser positiva y cuando las x sean mayores que k, cuando la población sobrepasa a k, entonces esto va a decrecer, ¿no? Entonces, también esta pues es un tamaño de población y siempre es positivo, ¿no? Siempre es positivo. Entonces, nos va a dar el signo de la derivada. Va a haber un momento donde crezca mucho y un momento donde decrezca. ¿Qué es lo que nos va a decir que decrece? Pues eso va a ser cuando la población se vaya aproximando a ese valor K. Le vamos a pedir que detenga su crecimiento. ¿No? Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a proponer una f de x y t con parámetro k, que sea como la tasa de crecimiento que ya teníamos, ¿no? La alfa mayor que 0, por 1 menos x sobre k. Es una función que depende de t intrínsecamente, de x, que tiene parámetro k y que tiene parámetro también alfa, ¿no? Fíjense que cuando x es igual a k, entonces esta tasa es 0, ¿no? Como le habíamos pedido. Cuando la x es más grande que la k, entonces si x es más grande que k, entonces x sobre k es más grande que 1 y esto de aquí es menor que 0, ¿no? La f va menor que 0. Y si la x es menor que k, entonces x menos k es menor que 1 y esto de acá adentro es positivo, ¿no? Son las tres condiciones que le estamos pidiendo acá. Ahora, ¿cómo hace que se vea la ecuación para el crecimiento de esa población? Tenemos x derivada respecto de t. Se va a ver como alfa por 1 menos x de t sobre k por x de t, ¿no? Y esto, entonces, si multiplicamos acá, vamos a tener alfa por x de t, ¿no? Y esto va a ir deteniendo el crecimiento, ¿no? Entonces tenemos el crecimiento malthusiano por acá y por acá tenemos una tasa de reducción de la población, ¿no? ¿Cuál va a ser la tasa de reducción? Pues alfa por los que ya están sobre la capacidad de carga, ¿no? Alfa es una tasa de crecimiento intrínseca, ¿no? Son los nuevos individuos por, por
tiempo, la K son los que pueden estar y esta X son los que ya están, ¿no? Significa que de alguna forma el hecho de que haya más va a hacer que disminuya la velocidad de cambio, ¿no? De la velocidad de crecimiento. Cuando estamos en este régimen de X menor que K, ¿no? Sobre todo la X0, ¿no? X0 menor que K. Y pues va a tender asintóticamente al valor de la K, ¿no? Ok, entonces tenemos esta ecuación de acá. ¿Cómo resolvemos esta ecuación de acá? Si se fijan, otra vez tenemos una ecuación separable, ¿no? Y la vamos a reescribir de este lado. Vamos a borrar nuestras hipótesis. Y de este lado vamos a escribir cómo resolver esta ecuación. Esa de ahí abajo la vamos a reescribir como dx en dt igual a alfa por k menos x sobre k por x, ¿no? Y entonces vemos que es de variable separable. Y entonces esta ecuación diferencial ordinaria es equivalente a la ecuación integral k de x sobre x por k menos x igual a alfa de t, ¿no? Esta de acá pues se resuelve como alfa t más alguna constante de integración 0 y esta de aquí vamos a resolverla por fracciones parciales. ¿Cómo la resolvemos? Entonces, queremos encontrar una A y una B tales que la podamos escribir como B sobre A, B más A, ¿no? ¿No? La separamos en dos de estas cosas. Entonces, lo que necesitamos es que B más A sea igual a K y que A por B sea X por K menos X, ¿no? Y ya está, ¿no? Porque si hacemos A igual a X y B igual a K menos X, la suma de estas dos da K y ya terminamos, ¿no? Entonces, esa la podemos, entonces, esta ecuación, esta integral, perdón, k de x, k menos x, la podemos escribir como k menos x sobre x, k menos x de x y x de x sobre x, k menos x. Esto es lo mismo que dx en x más la integral de x sobre k menos x. De aquí
tenemos el logaritmo de x más el logaritmo de menos el logaritmo de k menos x más alguna constante arbitraria de integración que le podemos poner C1 y esto es lo podemos reescribir como logaritmo de x sobre k menos x más la constante esta de integración. Y entonces nuestra ecuación integral que teníamos de este lado nos queda como el logaritmo de x sobre k menos x es igual a alfa t más alguna constante arbitraria de integración que vamos a llamarle simplemente c. Y aplicando exponencial de ambos lados tenemos x sobre k menos x igual a e a la alfa t por e a la c. Ok. Pues, ¿qué es lo que falta de este lado? Pues tenemos que escribirlo todo en términos de x, ¿no? Entonces x es igual, x de t, ¿no? Es igual a e a la alfa t, e a la c por k menos x. Y esto lo podemos reescribir como x más e a la alfa t, e a la c x igual a e a la alfa t, e a la c por k, ¿no? Y aquí tenemos 1 menos e a la alfa t más, perdón, e a la alfa t, e a la c por x igual a k, e a la alfa t, e a la c, lo cual al final tenemos la expresión para x de t como k, e a la alfa t, e a la c 1 más e a la alfa t, e a la c, ¿no? ¿Y quién es esta e a la c? ¿Quién es esa constante? Lo podemos obtener pensando otra vez en las condiciones iniciales, diciendo x en 0, pues es alguna población inicial y simplemente hacemos el cálculo. X en 0 es x0. Y del otro lado nos va a quedar k e a la k e a la c. Y abajo nos queda 1 más e a la c. De aquí tenemos x0 más x0 e a la c es igual a k e a la c. Y de aquí tenemos que x0 es igual a k menos x0 por e a la c. Y entonces ya queda cantado que e a la c es igual a x0 sobre k menos x0, ¿no? Y ya tenemos todo para describir nuestro sistema, nuestra función que describe el crecimiento de la población con esta función continua, ¿no? Que es esta de acá, x de t es igual a k, que es un parámetro, a la alfa t, que es un parámetro, esta alfa, y esta constante, ¿no? x0 sobre k menos x0 sobre 1 más e a la alfa t, x0, k menos x0, ¿no? Todo está en términos de esa tasa intrínseca de crecimiento, de
el, este, la capacidad de carga y de la población inicial, del tamaño inicial de la población. ¿Cómo se va a ver esto? Pues ya un poco lo estuvimos diciendo. En X igual a K, esto va a ser la población, este es el tiempo. En X igual a K, tenemos nulo crecimiento, es constante y el valor es igual a K, ¿no? Basta verlo aquí. Cuando X0 es K, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Y debajo de K medios, vamos a tener que esto crece con estos perfiles. Arriba de K medios va a crecer un poquito distinto y se va a apachurrar más rápido. Y por arriba de K, la población decrece todo el tiempo. Decrece todo el tiempo con un valor asintótico K, ¿no? Eso lo vamos a programar la próxima vez en la computadora. Vamos a empezar a jugar un poco con Python con estos dos modelitos, ¿no? Y vamos a seguir modificando esta idea de crecimiento. Y hacer aquí dos señalamientos, ¿no? Muchas veces se dice que un buen modelo es el más sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ese modelo sencillo es completamente contrario a lo que nosotros hemos visto como datos empíricos? Por ejemplo, el crecimiento acelerado y sin límite de una población de bichos. Algo tiene que estar equivocado, ¿no? Entonces, este modelo es más complicado y es más complejo. ¿Por qué? Porque tiene dos parámetros libres y además se parte de una función no lineal, ¿no? El crecimiento que estamos proponiendo depende de una función no lineal. Entonces, la velocidad de crecimiento es como una no lineal. Pero este modelo describe más situaciones, ¿no? Describe situaciones donde la población decrece constantemente porque no le alcanzan los recursos para seguirse reproduciendo. Este comportamiento podemos pensarlo como un comportamiento asintótico, ¿no? O sea, podríamos tener en los datos cosas así, con picos, y que oscilen en ese valor, ¿no? Y que nosotros lo estamos aproximando a la mala con esa constante, ¿no? Se sigue teniendo ese defecto de que, pues, ¿cómo es que aproximaste una población de individuos de forma continua, ¿no? ¿Cuánto es la mitad de un individuo, no? Estamos hablando de promedios, estamos hablando no exactamente de individuos, sino de tasas de crecimiento, de tamaños de población, ¿no? Ok. Entonces, un buen modelo no siempre es el más sencillo. Y con eso la quiero dejar hoy y nos vemos en la siguiente sesión. My mom was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing
suitcase and a trunk.